vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23. Vamos juntos a leerla. Dice así la Escritura: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores el Padre busca que le adoren. Amén. Esto habla de una adoración sublime. Pero esa adoración nadie puede adorar si no se acerca a Dios. Por eso la Biblia dice en boca de Job: vuelve en amistad con Dios y tendrás paz, y de la paz vendrá todo tu bien. Y ese bien es el que nos permite adorar a Dios. Pero la adoración viene de conocer a Dios. Ahora, ¿cuándo debemos adorar? ¿Qué dice Salmo 146:2? Mientras tenga vida, te adoraré. ¿Y qué dice Salmos 34:1? Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza va a estar de continuo en mi boca. O sea que el propósito último de nuestra vida es que todo lo que nosotros somos, tenemos, hacemos, logramos, todo es para alabanza y gloria del Señor. Ese es el todo del hombre. Porque ya la salvación la tenemos segura en Cristo Jesús, porque Él nos levantará un día. Pero mientras estemos acá, nuestro papel es adorarle con todo. Y sabemos que ese es el propósito de Dios. No sé, Chequina, si tenemos una imagen aquí, donde terminamos el domingo pasado para que nos situemos. Pero, pastor, ¿yo cómo puedo adorar en medio de los procesos de la vida? Porque hay procesos de la vida que nos quiebran. David, cuando escribe el Salmo 134, estaba siendo perseguido, estaba siendo angustiada su alma, y en lugar de buscar sus formas, sus maneras de hacer las cosas, dijo: una sola cosa voy a hacer en medio de este proceso, y es determinar que en todo tiempo adoraré al Señor. Es una decisión, y es una decisión rotunda. En todo lo que estés pasando, decide adorar a Dios por encima de las circunstancias. Mira, hermanos, los procesos de la vida tienen un fin, y es necesario entender para qué son estos procesos. Hay un libro que se llama El despertar de la adoración, que dice que estos procesos son para que yo me deje preguntar de la vida misma: ¿qué estoy haciendo conmigo? No para yo preguntar: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué la vida me trata así? ¿Por qué fulano se levanta contra mí? No, es ¿qué me está preguntando la vida a mí? Hay un texto en el Nuevo Testamento donde Cristo dice: Satanás vino, el tentador vino, y no halló nada en mí. Las pruebas vienen a ver si encuentra fe, si encuentra desespero, si encuentra temor, si encuentra incredulidad. Cada circunstancia de la vida viene a preguntarme yo de qué estoy hecho. En medio de la tentación viene, la Biblia dice en el libro de Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia. La tentación viene a ver qué hay en nosotros. Las luchas, las pruebas, las tribulaciones vienen a ver si conocemos a Dios o simplemente estamos detrás de las señales de Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay un propósito por encima del sufrimiento humano, hay un propósito por encima de las circunstancias humanas, hay un propósito eterno que Dios nos permite venir a la tierra con ese propósito. Hay un propósito eterno. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Listo? Y dentro de ese propósito llamó a Luis, llamó a Carlos, llamó a Edgar, llamó a todos los que estamos aquí, y nos dio una asignación. Cuando no teníamos valor, nos dio valor.
nos colocó nombre, nos acercó a Cristo, nos hizo hijos del Padre, coherederos con Cristo, nos dio valor cuando no teníamos valor. Y comenzó a instruirnos. ¿Quién es el que nos instruye? ¿Qué parte de la Trinidad, del Dios Trino? El Espíritu Santo nos instruye, nos redarguye, nos guía, nos ayuda, nos habilita, nos capacita y nos acompaña hasta la venida de Cristo. Amén. Nos acompaña. Y si yo soy dócil, mi alma es dócil y enseñable, me voy a evitar muchos dolores en medio de los procesos de la vida. ¿Por qué? Porque los procesos de la vida buscan es que yo mengue y que Cristo crezca. El propósito de Dios en mí crezca. Donde Romanos 8:28 dice: a los que creen en Dios, ayúdenme, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, los que conforme al propósito que Dios tiene para ellos son llamados. Y este propósito no se puede rehusar. Dios nos introduce en sus planes. Y esos propósitos, Dios nos dio talentos, capacidades, recursos, posibilidades, fuerza, ministerio, familia, aún posesiones, y todos son para colocarnos a los pies del Señor. Cuando yo entiendo que esto es para la gloria de Dios, yo voy a prosperar. Pero si yo hago con lo de Dios lo que yo quiero, va a ser forzoso. Al final de los tiempos va a haber una transferencia aún económica, porque va a llegar un momento, la Biblia dice que va a haber escasez. No sé si mi hermano se acuerda que dice que un puñado de trigo y un poquito de aceite va a valer un denario. Sí. Pero Dios va a preservar a los que son obedientes. Dice Salmo 37:18: en tiempo de escasez serán saciados y no serán avergonzados en el mal tiempo. ¿Por qué? Porque un poquito en mis manos, mucho en mis manos, se acaba, pero un poquito en las manos de Dios, con el propósito de Dios, hermano, es suficiente. Esos dones, talentos, capacidades, posesiones colocadas expresamente en el propósito de Dios, no donde yo quiero ni como yo quiero, sino en el propósito de Dios, hermanos, llevan a que le dé sentido a mi vida. Eso se llama propósito. El Espíritu Santo me está diciendo qué es lo que debo de hacer, cómo lo debo de hacer, dónde lo debo de hacer, y este es el propósito de mi vida. Y en sí, ¿en qué se resume el propósito? ¿Se acuerdan de esta imagen? Servir. Esos son los hombres que quitaron el techo de la casa para que otros llegaran a conocer a Cristo. A Cristo lo van a conocer porque nosotros predicamos el Evangelio. Pero también cuando digan verdaderamente el Evangelio cambia, porque ese hombre yo lo conocí mal y ha procurado agradar a Dios. El testimonio nuestro es la ventana por la cual muchos van a ver la transformación que hace el Evangelio. Cuando nosotros aportamos para la obra de Dios, cuando traemos una persona a la iglesia, cuando difundimos el mensaje del Evangelio, estamos llevando a otros a Cristo. Ese es el fin último, que este pueblo, esta humanidad conozca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, este mundo no lo salva la política, no lo salva la economía, ni siquiera la ciencia. Lo salva que los hombres se arrepientan de sus pecados, acepten a Cristo y crean, que seamos transformados en el corazón y seamos hechos nuevas criaturas. Eso es lo que necesita esta humanidad, que los hombres se acerquen a Cristo, y nosotros somos embajadores de este mensaje. Cuando yo comienzo a hacer lo que Dios me mandó a hacer, en cada contexto donde estoy, si yo soy papá, en el contexto de ser papá, yo imparto a mis hijos, en medio de la imperfección, yo imparto a mis hijos. Si yo soy mamá, yo imparto a mis hijos, yo imparto a los que no conocen. En medio de mi trabajo, yo voy a impartir a los demás. Estoy construyendo, estableciendo la iglesia, fundamentando la iglesia, estoy edificando algo que no se lo va a comer la polilla. Porque los tesoros en la tierra son vanagloria y un día van a pasar. Pero lo que tú haces en la obra del Señor permanecerá para siempre.
Y este es el sentido de la vida. Pero pastor, ¿cómo puedo adorar yo cuando yo soy cristiana y mi esposo no? Y él se levanta. O cuando mi carácter se levanta a negar la eficacia del evangelio. Yo trato de ser bueno y mi temperamento es malo. ¿Cómo puedo hacer allí? Los que creen en Dios, aún esas cosas ayudan para bien. ¿Qué trae a veces los conflictos de la vida? Que dejan de lado las preocupaciones por lo secundario. Usted cuando está en medio de la clínica, del hospital, que le van a de pronto hacer alguna cirugía, algún proceso, ¿será que usted tiene tiempo para pelear con sus hijos? ¿Con la esposa? ¿Con el vecino? Los conflictos buscan a quitar esa carnalidad de mí. Busca a quitar esos conflictos que no tienen sentido. Yo le doy peso a veces a algunas cosas que realmente no tienen peso. Con que su hijo se comporte mal, ¿deja de ser su hijo? Absolutamente no. Y yo puedo armar un conflicto porque no lavó, porque sí lavó, porque sí hizo, pero en los momentos álgidos de la vida simplemente queda el don de Dios, que es mi hijo, mi esposo, mi casa, de pronto imperfecto, y yo que soy objeto de la misericordia de ese don de Dios. Eso es lo que busca, y entre más rápido yo entienda para qué estoy pasando esto, más rápido el propósito de Dios coge camino. Miren, mis estimados hermanos, en Proverbios 16, en Mateo 16, 1 al 4, permítame ir allí. Cuenta la historia allí que los fariseos le demandan una señal a Cristo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le diese señal. ¿Y sabe qué le dijo Cristo? En el 3 dice, no se les va a dar señal a esta generación incrédula, sino que tendrá la señal de Jonás. ¿Se acuerdan? La generación mala y adúltera demanda señal, pero no les será dada señal sino la del profeta Jonás. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Ellos demandaban señal. ¿Quiénes? Los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Adoraban? Sí. ¿Y los saduceos adoraban? Sí. Pero para ellos mantenerse en adoración, ellos demandaban poder, señales. Tenían a Cristo de frente. Y ellos decían, muéstranos el poder. No podían creer que en Cristo era suficiente para vivir. La mujer samaritana, capítulo 4, verso 10 del libro de Juan, la Biblia enseña ahí que le dice, mujer, si tú supieras quién es el que habla contigo, le pedirías algo para que fueras llena, para que esa sed que tienes se te quite por la eternidad. O sea que no necesitas señales, porque la Biblia dice y es clara en esto, estas señales seguirán a los que creen. Nosotros no perseguimos las señales, estas señales siguen a los que creen en Cristo Jesús. Tendrán una paz terrible que sobrepasa todo entendimiento. Y en el texto ese dice, echarán fuera demonios, hollarán serpientes y varias señales que siguen a los que creen. Pero si las señales no aparecen, yo tengo a Cristo, con Él estoy completo, con Él estoy lleno de la presencia de Dios. En Cristo está mi herencia. Entonces, ellos adoraban al Dios poderoso. Sin embargo, se les había olvidado esto. Mire lo que Cristo dice en el cielo. Ellos pensaban dentro de sí, esto dice, porque no trajimos pan. En el 8 dice, ¿por qué piensan dentro de vosotros, hombres de poca fe? No han entendido, no se acuerdan de los 5 panes
entre 5,000, ¿y cuántas cestas recogieron? O sea, Cristo dice, mire, por las señales no se preocupen, preocúpense por adorar, por reconocer quién es Dios. ¿Será que Cristo no podría multiplicar los panes nuevamente? Lógicamente que sí. Él dice, mire, no es lo que estás viviendo en la vida. Ninguna lucha te va a poder vencer, ni las aflicciones del tiempo presente van a ser comparables con la gloria venidera que en Jesucristo, que en nosotros a través de Cristo ha de manifestarse. Si estás pasando procesos, pero hay alguien que venció la muerte. Si estás pasando momentos de tristeza, pero hay alguien que venció la muerte. De pronto estás en un callejón sin salida, pero hay alguien que venció. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Eso es motivo de adoración. Yo conozco al Dios que me salvó, el Dios que está conmigo y el que me va a llevar a la eternidad, y por eso le alabo. ¿Vendrán señales? Sí, vendrán señales, pero yo alabo a Cristo mi Salvador. Con eso Él es digno de toda la adoración. Miren, mis estimados hermanos, y aquí sigue hablándole, y Él dice, yo puedo multiplicar los panes. En el 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen de mí? Dice Cristo. Y ustedes saben, ¿se acuerdan qué contestaron ellos? Algunos dicen que Elías, otros que Jeremías, alguno de los profetas. Y Cristo va y le dice, bueno, eso dicen ellos. Y le dice a ellos, ustedes quién dicen que soy yo. El que multiplica los panes, el que sana, el que hace milagros, el que da profecía. ¿Quiénes dicen que soy yo? Y respondió Pedro y dijo, ¿qué dijo? Ayúdenme, por favor. Cristo. Tú eres Cristo, El Hijo de Dios. el Hijo de Dios viviente. ¿Conocía Pedro al Señor? Sí. No solamente es mi sanador, no solamente es el que multiplica los panes, el que sacia mi alma, no solamente es mi Salvador, eres el Hijo de Dios. Y por eso te adoraré, no por lo que yo pueda lograr de Dios, sino porque Él es mi Dios. A pesar que las tinieblas cubren a veces la tierra, a pesar de estar en el valle de sombra de muerte, a pesar de estar andando por circunstancias que mi alma quisiera evitar, tú eres Dios. Y por eso te alabaré, porque tú eres Dios. Tú eres Dios y te alabaré por eso. Mira, hermanos, cuando llegamos a este nivel y decimos, Señor, si tengo un momento de vida, voy a hacer lo que me mandaste a hacer porque tú eres Dios. Y Jesús, ¿se acuerda lo que Cristo le dice? Eso no te lo ha revelado ni sangre ni carne. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo de Dios te reveló que tienes que adorar porque Él es Dios. En medio de la enfermedad, en medio del hospital, en medio de los disgustos, en medio de las tribulaciones del alma, yo decido adorar. Yo decido adorar. Por allá, hay un texto que está por allá en Daniel 11:35, seguramente dice, el pueblo que conoce a Dios, se esforzará en adorarle. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará en adorarle. Miren, hermanos, la adoración es una decisión. Algunos de los sabios, antes de ese Chequina 34, serán ayudados de pequeños socorros, vamos a 36, 37, ayúdenme a buscar ahí, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará en ayudarnos. Mis hermanos, es esforzarse. La carnalidad nuestra quiere buscar diferentes soluciones para la vida, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará en ayudarlo.
Daniel 11:32. 11:32, disculpe. Si ve, mire, con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. O sea que la adoración es un esfuerzo, como los hermanos que vienen a ensayar es un esfuerzo. Mis hermanos, el ofrendar es una adoración que requiere un esfuerzo. Cuando usted vaya a hacer algo en la iglesia, usted no lo haga a medias, usted tiene que ir hasta el último momento para hacer las cosas. Cuando usted va a buscar a alguien y llevarlo a los pies de Cristo, usted tiene que dejar el aliento de vida en el proceso. ¿Por qué? Porque la adoración es un esfuerzo. El Espíritu Santo nos motiva, está dispuesto a guiarnos a la adoración, pero yo tengo que estar disponible para adorar. ¿Y qué me puede quitar eso de adorar, hermanos? Que yo no conozca a Dios. Porque usted sabe que es el creador de los cielos y de la tierra y aún tengo que escoger entre adorar a Dios o hacer cosas secundarias. Y escojo lo secundario. No conoces a Dios. Una persona que escoge entre congregarse, recibir la palabra, ser ministrado en medio del contexto de la adoración y hacer otra cosa, es una persona que no conoce a Dios. Sigue a Dios por señales, sigue a Dios porque multiplica panes, sigue a Dios por otras cosas, pero su vida todavía está como el arca de Noé, moviéndose de un lugar a otro y no ha reposado sobre el monte que es Cristo, porque tengo que esforzarme en adorar a Dios, en ser hijo de Dios, en comportarme como iglesia. La iglesia que adora, iglesia que proclama, iglesia que obedece, iglesia que se congrega. Miren, hermanos, esta revelación va a tener una confrontación con mi carne. Cristo le dice a Pedro, tú lo has dicho. No te va revelado ni sangre ni carne, sino ¿quién? Wow, a usted quién le reveló a Cristo. Y mire que Cristo comienza a anunciar su muerte. Y dice, me toca ir a Jerusalén. Y allí voy a morir por los pecados, ellos no entendieron. ¿Y se acuerdan ustedes Pedro que le dijo? Ustedes se deben acordar, hermano. Entonces Pedro, versículo en el 22, Mateo 16:22, Pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque me es tropiezo. ¿Tiene la revelación de Dios? Sí, pero las aflicciones de la vida lo están apartando y apartando de Cristo que iba para la cruz. Mis hermanos, las aflicciones de la vida vienen a quitar lo precioso que hay en mí, capacidad para adorar a Dios con todo lo que tengo, con todo lo que soy, con todo lo que el Señor nos ha permitido tener. Mis pensamientos, cuando yo hago como quiero, donde quiero, y me está quitando la capacidad de acercarme a Cristo, de que la obra de Cristo sea perfecta en nosotros. Y entonces, miren con quién lo equipara aquí. Quítate de mí, Satanás, ¿sí me van a entender? Esa carnalidad. Son esas tinieblas que quieren quitar el propósito de mi vida. ¿Para qué nací? Para adorar y honrar el nombre del Señor. Pero viene la carnalidad, vienen los procesos de distracción, vienen los procesos del alma, las angustias, los temores, el despreciarme a mí mismo, el no ser capaz de entender el propósito de Dios. Entonces, cuando me siento lejos de mi Salvador, del que ama mi alma, me voy a llenar de vacíos. Y ahí es donde el enemigo cobra ventaja. Por eso le dijo, quítate de aquí. Y dije esto, voy al 23, al 22. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. A muchas cosas yo voy a tener que decir, yo nací para adorar. Y en el 24 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, así mismo. Aquí aparece el Señor que nos quita
el derecho de adorar. Mis hermanos, nadie te puede quitar el derecho de adorar con todo lo que es y con todo lo que haces. Solamente este Señor que aparece aquí, en el 4, al final. ¿Sabe cómo se llama el que te quita el derecho de adorar? Sí mismo. Sí mismo. ¿Ustedes conocen al Señor sí mismo? Niéguese a sí mismo. Sí mismo le dice, no, que es echándose una lochita hoy domingo en la tarde. No, ¿le dijo eso? ¿Y usted qué le dijo? La Biblia dice, niéguese a sí mismo. Sí mismo que está diciendo, me le niego. Yo como usted no voy, con sí mismo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Niéguese a sí mismo. Cuando alguien le dice, uy, usted sí está feo, usted digo, otro sí mismo, ¿qué hace? Se va remangando. ¿Sí me hago entender? Y ese conflicto en casa, en el trabajo, conmigo mismo, ¿honran a Dios? ¿Le dan alabanza a Dios? ¡No! ¿Y quién es el que me mete en eso? Sí mismo. Y sí mismo tiene unos apetitos, unos desórdenes, y sí mismo va contra el propósito de Dios. Por eso cuando usted ve a sí mismo con sus apetitos desordenados, la Biblia dice, niéguese a sí mismo, porque todo el que quiera vivir una vida, salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida a causa de mí, de adorar a Cristo, va a tener vida, la hallará, hermanos. Tenemos que conocer a Dios, y el pueblo que conoce a Dios, Daniel 11:32 dice, se esforzará y hará. Mis hermanos, necesitamos hacer más de la milla. Hay quienes hacemos lo necesario. Necesitamos adorar hasta la milla extra. Necesitamos llegar a una adoración sublime con todo lo que hacemos y con todo lo que vivimos. Ya no puedo avanzar más en esto, pero mire, yo quiero comentarles algo que está en Génesis 29:16. Con esto ya voy cerrando un poquito. Génesis 29:16. Usted conoce esta historia. Y Labán tenía, ayúdenme, vamos al texto. Y Labán tenía 2 hijas. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban esas hijas? El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, y especial cuidado en esto que le voy a enseñar. Los ojos de Lea, ayúdenme. Eran tiernos. ¿Eran cómo? Tiernos. Eran tiernos, dice esta en la 2005, me parece. Y en la Reina Valera 1960 dice que eran delicados. En la mía dice eran delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Quiero estudiar un poquito cómo eran los ojos de Lea. Y los ojos de Lea eran delicados. ¿Qué entiende usted por eso? ¿Qué entiende usted por eso? Cuando uno estudiaba por allá el Pentateuco, le decían a los profesores, allá cuando usted estaba aprendiendo la Biblia, que ella era una mujer que lo único hermoso que tenía en los ojos. Y las mujeres se casaban con un velo y lo único que se le miraban eran los ojos. Tenía ojos lindos, pero todo su cuerpo y su cara era hermosa. Mira, hermanos, hay un comentarista que yo leo bastante que se llama Rachi, del medioevo, de la Edad Media, que dice lo siguiente, que cuando la Biblia dice que eran delicados los ojos, hermana, era que uno miraba para un lado y el otro para el otro. Ella tenía un problema en los ojos, ¿o era así? ¿Sí me hago entender? O hay, este mismo comentarista dice una de estas 3 cosas. O la reina del desierto se los irritaba, por eso siendo la mayor no iba al pozo a buscar agua. O que ella estaba destinada a casarse con su primo mayor. ¿Saben ustedes cuál era el primo mayor de ella? Si su primo menor era Jacob, ¿cuál era su primo mayor? Esaú.
Sin embargo, la teoría teológica que históricamente más cobra relevancia es que ella tenía un defecto en los ojos. Lea, su defecto lo tenía en los ojos. ¿Sí me hago entender? Y entonces la Biblia dice que Lea tenía unos ojos delicados, bastante delicadita de vista la señora Lea. Y entonces la colocaban en la misma circunstancia para casarse y seguramente la gente iba a escoger a Raquel, que era como, ayúdame, de hermoso semblante. O sea, ustedes lo ponen a escoger, usted pone tira. Santo Dios. Esto hizo Jacob, que se llamaba, el nombre de Jacob significa, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Usurpador. Y Jacob se acerca a... Y ustedes conocen la historia, esta mujer tenía un defecto en sus ojos. Y su hermana, así no se bañara y se peinara, era hermosa. Pero ¿cómo esconder los ojos? ¿Cómo esconder lo que está a flor de piel? ¿Cómo esconder mis defectos? Porque yo trato de esconder cosas. Por ejemplo, el que es de mal carácter, tarde o temprano, explota y sale a flote. Y aunque lo esconda, aunque el lobo se vista de oveja, aunque el cabro se vista de oveja, huele a cabro. Esta mujer que vivió bajo el yugo de tener un defecto muy visible porque sus ojos estaban extraviados, terminó viviendo con un esposo que lo llamaban el usurpador. ¿Y sabe qué problema tenía este hombre? Que se acostó con ella sin amarla. Se acostó con la hermana de ella sin respetarla a ella. Se acostó con la sierva de ella. ¿Y sabe qué más tenía este esposo? Que peleaba con el suegro. Imagínese usted que su esposo y su papá estén peleando. ¿Usted dónde se mete? ¿A quién defiende? No me diga nada. ¿A quién defiende? Y estaba en la vida de esta mujer. Y la hermana se peinaba, se arreglaba, olía rico. Y ella se miraba al espejo y quería esconderse, salir corriendo. Esta es la vida de esta mujer. Esa es la vida nuestra, colmada de defectos cuando no tenemos al Señor. Cuando buscamos señales, buscamos belleza, buscamos otras cosas. Que no queremos adorar a Dios. Y miren cómo, estando nosotros en esa condición, podemos darle sentido a la vida. Miren, hermanos, ¿cuántos hijos tuvo esta mujer? Esta mujer tuvo 4 hijos y 2 de sus siervas que pasaron a ser hijos de ella. Yo quiero enseñarles, con esto voy cerrando, Génesis 29, 32. Acuérdense que ella era de visión, ¿qué? Delicada. De vista delicada. El hermano sí la pescó en el aire. Génesis 29, 32. El primer hijo que tuvo ella era, y aconteció, concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre, ¿por qué? Y ahora, por tanto, me amará mi marido. Mis hermanos, a veces, y lo que le pasaba a la mujer samaritana es que 5 esposos has tenido, 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene, o sea, no había podido sentir amor. Mis hermanos, no hay quien se acerque a Dios en adoración que no se sienta amado. Pero yo buscar amor donde no hay posibilidades de ser amado, se va a llenar una persona de vacío. Mire, mi esposa no me puede amar más de lo que Dios me ama. Yo no puedo amar más a mis hijos de los que Dios no puede amar. Ni siquiera me puedo amar lo suficiente porque me falto a mí mismo. ¿Se acuerdan de mí mismo? ¿Quién lo mete en problemas?
Entonces usted tiene que decir a mí mismo que no. O sea, yo no me puedo amar más de lo que Dios me ama. Y comienzo a hacer acciones para sentirme amado. ¿No suena como a negocio? Por eso hay quienes terminan siendo sugar daddy, porque quieren sentirse amados. Y esta mujer quedó embarazada y dio a luz. ¿Y cuál era el propósito? 29, 30, Dios al final dice: ahora por tanto me amará mi marido. Hermano, mire, hay gente que está preocupada porque no tiene pareja, porque no tiene esposo, pero tiene a Cristo. Ay, Señor, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso, Señor. Tiene a Cristo. Dígame, amén, amén. Tiene a Cristo. Tiene a Cristo. Amén, aleluya. Porque ¿qué está buscando? ¿Quién lo maltrate? ¿Quién está? Mí mismo que está buscando. Mí mismo que está buscando. ¿Quién no maltrate? Meterse en una relación que no es el propósito de Dios. ¿Y cómo puede adorar en medio de una cárcel sentimental? Es muy angustioso orar en algo que el Señor no lo ha mandado a hacer. Entonces con ella pensando en su hermano. Bueno, voy un poquito más adelante. Dios ha visto mi aflicción y entonces creo que voy a conseguir amor en el mundo. Mis hermanos, en el 22, en el 29, 33 vamos a ver cómo se llamaba el hijo. Ayúdenme. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Ayúdenme cómo se llamaba. Por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, y me ha dado también este. Y lo llamó su nombre Simeón. ¿Sabe usted qué significa Simeón? Dios ha visto que soy, que no soy amada, sino que soy despreciada. Ella oraba, Señor, yo no soy amada, yo no soy amada. Este señor que pelea con mi papá, porque peleaba con la mancha corta por los corderitos, estaba sacando la cabeza por la tienda viendo a Raquel comprar chocolates. ¿Para quién? Para Raquel. Y ella decía: yo no soy amada, yo no soy amada, yo no soy amada, yo no soy amada. ¿Conocía a Dios? Sí. ¿Pero qué decía? Yo no soy amada, yo no soy amada. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está Dios? Yo no soy amada. Primero buscaba amor afuera y después se sentía no amada. Y miren otro hijo que tuvo. Génesis 29, 34. ¿Qué dice? Consiguió otra vez. Y avivamiento la señora, ¿cierto? Y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Leví. Entonces, en el primero dijo: me amará. En el otro, mirará mi aflicción. Y en otra, esta vez sí lo amarré. Sí, mire, se unirá mi marido conmigo. Ya no hay posibilidades. Ya con 3 cuotas de alimento, imposible que salte el tranquero por otro lado. Si me hago entender, no hay sal, no se aguante. Entonces dijo: se va a unir conmigo. Y llamó su nombre Leví. Usted sabe. Y Leví significa eso: unido o cercano o amarrado. ¿Y usted sabe de dónde vienen los sacerdotes? Los levitas. Mire, hago un paréntesis. ¿Sabe usted en esta cultura hebrea quién le ponía los nombres a los hijos? La mujer cuando nacía. Dijo: ¿cuál era el deseo de ella en ese momento? En el tercero. Que su esposo se una, tenerlo cerquita. Y dijo: te llamarás Leví. Y Leví significa el padre de los sacerdotes, de donde vienen los sacerdotes. Dios dice de los sacerdotes: ellos son mi pueblo y yo soy de ellos. Y el arca, el lugar, el altar del sacrificio, es una sola pieza con el sacerdote. ¿Sabe Leví con quién se amarró? Con Dios. Dios ve
a sus sacerdotes con sus propios ojos como si fueran su propiedad, y hay cosas que a los sacerdotes no se les permiten porque son de abstención enésima de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Por eso le dice, si usted es nazareo, apártese. No que los demás hacen que no es pecado, no, usted se me aparta porque usted está unido a mí. Eso es lo que significa ley. ¿Sí me van a entender? Entonces, ella le dijo, ahora sí lo voy a amarrar. Estaba buscando amor, no quería vivir en aflicción y quería amarrarse. Mire, hermanos, cuando usted quiere amarrarse con uñas y dientes a cosas, el Señor ya le dijo que no. ¿Cuántos han pasado por eso? Usted tiene cara de sospechoso. Dios le dice a esa mujer, no le conviene. Ay, ese pastor es que tiene unos ojos tan lindos. Y Dios ya dijo que no. Ese negocio, esa casa no le conviene. Aún Dios le dice a personas, mire, estás en la iglesia equivocada. Y te estás amarrando con los dientes. ¿Y por qué? Porque yo quiero, porque yo me siento, porque mí mismo quiere ir allá. Y Dios dice, no es así. Aunque te amarres tarde que temprano, te van a quebrantar. Y en medio de todos esos procesos, buscando amor, evadiendo el rechazo, buscando unir a mi vida lo que yo quiero, lo que mí mismo quiere, ¿se acuerdan? Todo eso, ¿en qué momento puedo hablar a Dios? Pedro, tú lo has dicho, Él es el Hijo del Dios viviente, conocen a Dios, como los fariseos, adoran desde el conocimiento, pero no desde la intimidad del alma. Y miren, hermanos, que esta mujer gastó su vida. Dios tenía un propósito y lo va a cumplir. Dios le dijo a Abraham, en tu descendencia serán benditas, ayúdenme por allá, todas las naciones de la tierra. O sea, hablando de que la descendencia de Cristo. Mire el cuarto hijo que esta mujer tuvo. 29:35, ayúdenme. Cogió otra vez y para un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó a su nombre Judá y dejó de parir. Dejó de dar a luz, dice el mío. ¿Cómo se llamó el último hijo? Judá. ¿Sabe usted qué significa Judá? Ahí dice. Esta vez alabaré. Buscando amor, quiero que no me rechacen. Estoy buscando acomodo, quiero amarrarme a cosas que no convienen, yo quiero hacer mi voluntad, mí mismo es el que manda en mí. Un montón de cosas y hago, y para aquí, para allá y para todo eso, para llegar al punto. A mí lo que me conviene es adorarte, Dios. A mí lo que me conviene es adorarte. Si ven ustedes que pasó lo mismo que David, aunque me persigan, aunque estén los afligidos conmigo, aunque esté como loco, porque David pasó un ejemplo de pronto de depresión, hermanos, simplemente, ayúdenme en Salmo 34:1, dice que tu alabanza esté de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, que su alabanza esté de continuo en mi boca. ¿Cuántos hemos sido como Lea? Que hemos llegado al Señor con tantos defectos. De pronto tu vista ha sido delicada, tu vista está extraviada, tu vista es un defecto que con el cual viniste de corazón, así como dijo el hermano, Lea tenía los ojos así, con sentido contrario, ¿sí me hago entender? Y el Señor nos miraba y queríamos que a pesar de nuestra fragilidad, discúlpenme la palabra, de mi fealdad, Él quería recogerme y que yo me deleitara adorando a Dios. Eso es lo que Él quería, que yo me deleitara adorando a Dios, que mi alma quisiera morar en sus atrios, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me quitara ese idilio, esa relación perfecta con el que ama mi alma. Pero yo comencé como Lea de pronto a buscar señales, a buscar amor, a buscar que no me rechacen, a amarrarme a cosas que Dios me había dicho que no. Y cuando yo tengo las manos llenas de mí mismo, no puedo recibir lo que Dios quiere para mí. Por eso esta mujer dijo, esta vez, ayúdenme, esta vez alabaré a Jehová nuevamente. Esta vez alabaré a Jehová. Termino con Salmo 34, 1 y 2 nuevamente.
Dice la escritura así. Ayúdenme, Chequi, por favor, acá. Salmo 34 dice, ayúdenme todos conmigo, vamos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. Siguiente. Jehová mi alma, lo dirán los mansos y se alegrarán. Amén. Esta vez alabaré a Jehová, incline su rostro. Bendito Dios. Señor, yo sé que muchos de nosotros hemos buscado amor, hemos huido de la aflicción y hemos querido amarrarnos a lo que tú nos has dicho que no. ¿Y cómo puedo adorar a Dios en medio de esos tormentos del alma que yo he procurado para mí mismo? Porque yo he visto mi defecto, yo he visto que mi vista no es agradable. Pero tú me has revelado quién es Cristo y qué hizo por mí, porque no me lo reveló ni sangre ni carne, sino que mí mismo he querido hacerlo a mi manera. Pero para poderte adorar necesito negarme a mí mismo. Cualquiera que es digno de adorar a Dios tiene que negarse a sí mismo, tomar esa cruz. Forzarme a adorar, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará en adorar. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará en adorar. Padre, mira la oración de tu pueblo, Dios. Ayúdanos a buscar el amor en ti, a buscar aceptación en ti, a amarrarnos a tu altar, a tu propósito. Que tú siempre seas primero, Dios. Porque esta vez, a partir de hoy, a Jehová adoraré. Nada de lo que yo haya hecho me ha llevado a esa paz. Yo quiero adorarte a ti, contemplarte en la hermosura de tu santidad, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Muchísimas gracias. Amén y amén. Dios me les bendiga. Amén. Amén. Que el Señor tuyo bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Excelente semana, hijos de Dios. Amén. Nos vemos el miércoles en el estudio bíblico, el viernes en el devocional de oración y el otro domingo 3 en punto en la casa del Señor. Bendiciones. Amén. Dios me les bendiga. Amén.